gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y es realmente un placer estar el día de hoy para platicar acerca de estos temas. Quisiera aclarar que bajo una suposición de que en estos días que han estado con estas conferencias, en estas sesiones, que han estado hablando acerca de la mirada de los espectadores, su relación con la puesta en escena, probablemente han construido toda una serie de planteamientos que tienen su génesis en diferentes líneas de conocimiento y muchos de ellos a lo mejor alcanzan un nivel fuerte de abstracción y de reflexión estética. Quisiera comentarles que lo mío va a ser una presentación de información muy empírica. Desde hace años, un equipo de trabajo, el cual coordino, hemos estado tratando de obtener información precisa sobre los diferentes aspectos de la vida escénica y en general de las artes. Y eso nos ha llevado a establecer líneas de investigación que, más que tener un soporte teórico muy abundante, son fundamentalmente investigaciones que buscan rescatar datos, números, y que eso nos permite indagar de cierta forma, con más precisión, sobre algunos de los problemas de la realidad y especialmente, por supuesto, de este campo tan difícil de aprender y de entender, que son las artes en general y, por supuesto, las disciplinas escénicas. En ese sentido, una de las cosas que hemos pretendido durante estos años, a partir de tener esa información concreta, que les comentaba yo ahorita Martín, nos lleva a entender muchas veces algunos aspectos de la problemática que estamos tratando y a veces simplemente a confirmar intuiciones que todos conocemos. Muchas veces no se descubren nuevas cosas, sin embargo, esas intuiciones que tenemos se pueden solidificar, se pueden manejar con mayor precisión. Entonces, cuando me invitaron a participar en este ciclo, me pareció que era una excelente oportunidad para hablar del espectador y para hablar de la mirada del espectador, no desde el punto de vista cognitivo, ni desde el punto de vista reflexivo, sino al contrario, cómo perciben al espectador aquellos que están involucrados en la producción, en general artística, pero en este caso, de la producción teatral. Uno de los primeros elementos que quisiera mencionar es que partimos de la idea de que el concepto de espectador, de público, de audiencia, como lo queremos llamar, de receptor, es un concepto a construir. Esto no está dado, no existe en sí mismo. Plantear que el espectador ya existe como tal es tener una visión sustancialista que, desde nuestro punto de vista, impide entender muchos de los elementos que cabalmente deben de considerar al espectador o al que recibe o al que está dentro del proceso creativo al final de la cadena, más que como un ente dado, fundamentalmente como un producto del imaginario. Esto es una construcción abstracta que en un momento determinado el creador, los que están dentro del proceso de producción, está elaborando, reelaborando, construyendo y reconstruyendo constantemente. Es muy difícil plantearse la idea de que el espectador existe como un ente empírico dado por sí mismo. El espectador es, como toda relación simbólica, algo que está en una constante construcción y reconstrucción y que tiene que ver fundamentalmente con el mundo de lo imaginario.
Incluso en ese sentido, ahora que están tan de moda, bueno, es un proceso fundamental en las campañas políticas, todos estos conceptos de quién es el votante, cómo es el votante, cómo logramos atraerlo, es un elemento de discusión que nos lleva a pensar incluso en categorías muy complejas como el famoso imaginario multitudinal, ¿no? ¿Qué es eso a lo que estamos apelando? ¿Quién es ese al que nos estamos tratando de conectar? Y lo que es más, estamos tratando de seducir para llevarlo precisamente, en el caso de una campaña electoral, a un acto concreto, votar por un candidato en específico. Antes de lograr que el elector vote por un candidato específico, hay un proceso muy complejo de establecimiento de quién es el que me está, o al que me estoy refiriendo, o al que estoy tratando de relacionar. Si no fuera así, si estuviera dado el espectador con sí mismo, sería muy fácil para los políticos obtener los votos. La cosa es tan compleja, precisamente, que está todo este juego en los medios masivos de comunicación, en las campañas, en las secretarías de acción electoral de los diferentes partidos, tratando de entender quiénes son esos a los que llamamos el público. Esto lo digo así porque es algo muy semejante que sucede en el arte. Cuando hablamos del espectador, cuando hablamos del público, cuando hablamos de la relación esta entre el que de alguna manera está creando y produciendo y aquel que de alguna manera es el receptor, siempre es un proceso complejo en el que se van generando diferentes momentos y diferentes concepciones precisamente de quién es ese otro. A veces es un individuo, a veces es un grupo de personas, a veces incluso es una persona en específico en la que estamos pensando, a veces es nuestro padre o nuestra madre, y siempre regresamos muchas veces al padre y la madre, a los seres queridos, y a veces es el público, y a veces es este imaginario multitudinal, a veces es la masa. Esto es lo que estoy tratando de decir, es que la idea del espectador, que probablemente es algo que has estado manejando esta semana, es una cuestión que tiene mucho más que ver con un proceso de constructivismo cognoscitivo, más que como una realidad empírica. Entonces, haciendo esta aclaración, lo que hemos estado trabajando nosotros es que hay diferentes tipos de espectadores, por supuesto. Una de las clasificaciones tradicionales, o que se han utilizado más, sobre todo para las artes escénicas, es una clasificación que está basada fundamentalmente en qué tanto y qué constancia tiene el espectador en la asistencia de determinados eventos. Y en ese sentido se han construido categorías que van desde lo que podemos llamar un elemento, una persona en el gremio, hasta un público disperso, con sus diferentes gradaciones. En ese sentido, esta clasificación tiene que ver mucho con qué tanto es partícipe o conocedor de la mecánica interna del proceso creativo del propio espectador. Lo más cercano es lo que se llama un miembro del gremio. Ese espectador es aquel que asiste a un evento, que conoce y que sabe cómo es la mecánica interna del propio campo, del campo discursivo. Es el factores de otra obra, escenógrafos, esto es que está metido en el campo y que lo conoce, y sobre todo no solamente conoce el discurso, sino la mecánica de su elaboración. Ese grupo, que es muy reducido relativamente, pero es el más crítico, es el más conocedor y es mucho más difícil de satisfacer. Después vendría otro que tendríamos que llamar colegas. Los colegas son aquellos que están relacionados con alguna de las artes, pero no precisamente con esa. Por ejemplo, en nuestro caso puede ser los arquitectos que andan metidos, los músicos, porque el teatro como que engloba todas las artes, pero son aquellos que no han hecho teatro, pero que son de alguna manera artistas
están en un proceso de formación artístico o tienen un proceso de reflexión profesional con respecto al arte o de crítica al arte. Ellos generalmente no entienden bien la mecánica del proceso interno, pero sí entienden las consecuencias y entienden los resultados. Hay una visión muy distinta entre estos dos públicos. El del gremio tiene conocimiento técnico interno y es muy crítico. El colega no tiene conocimiento y es muy espontáneo cuando se trata de los eventos de otras disciplinas. Y además es un gran alentador de esas otras disciplinas. Un día después de ver esta clasificación me dije, no cabe duda que soy del gremio del teatro, porque siempre que voy al teatro no me gusta nada, ¿no? Pero me encanta ir a la danza, ¿no? Y luego tuve la oportunidad profesionalmente de empezar a incursionar de manera profesional en la danza y me empecé a dar cuenta de que los miembros de la danza les gusta poco y a mí me empezó a dejar de gustar un poco la danza. Y como no sé tocar absolutamente ningún instrumento, a pesar de que lo he intentado toda mi vida, la música me sigue pareciendo maravillosa. Ese es el segundo componente, el de los colegas. Después viene el aficionado. El aficionado ya no está inmiscuido propiamente en las disciplinas artísticas, pero tiene una pasión muy fuerte, y aquí hay que utilizar ese tipo de adjetivos. Es un apasionado. No tengo estos datos, simplemente se me olvidaron. Llegando hace rato aquí dije cómo no los traje. En 2007 hicimos una investigación para la Coordinación Nacional de Danza del INBA. Marco Antonio Silva era el coordinador, y precisamente hicimos una investigación de públicos de danza. Hicimos la encuesta más grande que se ha hecho para públicos de danza en México y encontramos resultados muy interesantes. Lo hicimos en el Paseo de Bellas Artes, aquí en el Teatro de Danza, para los eventos organizados por la propia Coordinación Nacional de Teatro. Nos encontramos con que en la danza la aceptación y la satisfacción del público es altísima. El público realmente que va a la danza, ya sea la danza folclórica, la danza clásica o no clásica, la danza contemporánea y la danza folclórico popular en general en el mundo, sale muy satisfecha y muy contenta, con promedios haciendo escalas de 95-96%. Y en la medida que el público es más cercano, por eso traía yo a colación estos datos, en la medida que es más cercano, más del gremio, la tendencia a la satisfacción baja y sube y tiene su pináculo en los aficionados. Los aficionados asisten a las funciones de danza 50 veces al año. 50 veces al año. O sea, para una obra de teatro, si ese fuera 50 veces a nuestra obra en un solo día, son muy pocos, es un grupo muy reducido, por supuesto. Pero esa es la pasión de la aficionado. Luego viene el público regular. El público regular asiste de 10 a 15 veces al año a un determinado evento. Ese es un público mucho más amplio. Es un público que lo disfruta mucho, pero que en un momento determinado se puede ir al cine mejor. El aficionado no. El aficionado está enganchado. Y es bien interesante porque ese es un público que luego no respetamos lo suficiente. Después viene el público regular, ¿no? El primero es de asistencia alta, luego asistencia regular, que él asiste una vez al mes, por lo tanto va 10 veces al año a un espectáculo determinado. Va bajando el nivel de satisfacción, aunque todo se mantiene muy alto, y luego va el público, que le llamamos, incluso nosotros ya lo decíamos peyorativamente, son aquellos que han ido una o dos veces, pero que ha ido alguna vez, ¿no? Entonces, para empezar esta clasificación, que no es de la que voy a hablar aquí, por cierto, no me la quería poner como antecedente, porque eso nos permite entender que los espectadores, al menos de esta manera muy global, muy general, sobre todo los hechos escénicos, entendiendo por ello la música, la danza y el teatro y todas sus variantes,
ya en este sentido es muy diverso. Ven, leen, consignan de manera muy diferente. Cada uno de ellos está esperando una serie de cosas, está yendo por una serie de motivaciones. Una de las preguntas era ¿por qué viene a la danza? Y en las motivaciones encontramos que había dos tipos, sobre todo pensando en los cognitivos: aquellos que vienen porque sienten cosas y aquellos que vienen a un evento porque les ayuda a conocer cosas. Y todas las mezclas que se pueden dar a partir de ello. Y nos encontramos con que la danza tenía elementos de gozo y de sentimiento mucho más fuerte, porque esto es paralelo a una investigación de pintura también, a, por ejemplo, las asistentes de pintura, que van mucho más que por el gozo, van muchísimo, están muy cargados hacia la cuestión del conocimiento y el entendimiento. O sea, el elemento cognitivo es más fuerte en las artes plásticas que el elemento emotivo, por ejemplo, en la danza. Fue un momento muy interesante porque fue cuando la exposición de los 100 años de Frida Kahlo, que ha sido por mucho la exposición más visitada que ha habido en México históricamente. Y nos encontramos con tendencias muy fuertes hacia el lado cognitivo. Y esa es otra diferencia importante en el espectador. Hay un espectador mucho más emotivo y un espectador mucho más cognitivo. Por supuesto que cualquier teoría moderna sobre el conocimiento y la relación social no puede separarlas, ¿no? Pero sí pues se pueden matizar. Entonces ahí tenemos otra clasificación de espectador. ¿Todo esto por qué? Porque la pregunta es ¿qué tipo de espectador queremos? ¿No? Y ahí es donde me gustaría empezar ya con más precisión sobre lo que les voy a exponer. Mi idea, o la idea que hemos estado trabajando, es que el tipo de espectador depende fundamentalmente del tipo de producto que se les ofrece. Y este tipo de producto está dado no por las intencionalidades, por los deseos o las necesidades de los propios creadores, sino que está dado fundamentalmente el producto artístico por el circuito cultural en el que se mueve, en el que se desplaza. Y entonces la propuesta es que tenemos tres grandes tipos de circuitos. En las artes escénicas, claramente, especialmente en el teatro, los podemos encontrar si los clasificamos en un primer circuito que le hemos llamado circuito comercial, que todos más o menos sabemos a lo que nos referimos y ahorita abundaré un poco más en ello. En segundo lugar, un circuito que le hemos llamado comunitario, y en tercer lugar, un circuito que le hemos llamado artístico. Los circuitos, y me permitiré leer la definición, se denomina circuito cultural al proceso general que incluye las condiciones y circunstancias sociales del origen, trayectoria y destino, ya sea de un objeto, un sistema de objetos, un evento o una manifestación cultural. Con ello se busca dar cuenta no solamente de la producción del bien cultural, sino todo el proceso que conforma el ciclo, origen, trayectoria, destino. Entonces, la idea de la que partimos es que los circuitos sociales, los circuitos culturales, existen en una realidad, en un tiempo y un momento específico, y que en sí mismo van caracterizando la producción de ese bien cultural, llamémosle objeto, evento, cualquiera de lo que estemos produciendo. Y que en esa trayectoria, desde su producción, para dejar claro la trayectoria, que es la creación, la producción, la distribución, el consumo o recepción, que también lleva aparejado la forma, la formación y la educación y la conservación e investigación. En todo ese proceso se van dando cambios de significado constantes.
pero que esos circuitos de alguna manera tienen una cierta estabilidad. A tal grado que entonces llegamos al punto central para definir lo que es un circuito. Ahorita tal vez esto es muy abstracto, pero después por supuesto pasaré a manejar datos y luego lo aclararán. Esto es, en ese proceso del circuito, lo que interesa ver no es tanto quiénes participan y cómo participan, sino lo que interesa ver es cómo la posibilidad de que se siga reproduciendo el circuito tiene determinados fundamentos sin los cuales no se reproduciría. Esto es, hay un elemento no esencial, no quiero usar la palabra esencial, pero sí hay un elemento que es el que le permite que se reproduzca y que si no está ese elemento, no se puede reproducir. En ese sentido, podemos dividir el teatro en México en tres circuitos. El circuito comercial, como ya dije, el circuito comunitario y el circuito artístico conservatorio, como lo hemos llamado. La lógica de funcionamiento de cada uno está dado por ese tipo de valor, que esto nos remite además a la teoría clásica de la economía. El circuito comercial fundamentalmente va produciendo valores de cambio. El circuito comunitario, por su otro lado, va estableciendo valores de uso. Si ustedes recuerdan o conocen, la teoría de la mercancía es que tiene un valor de uso y un valor de cambio. El valor de cambio es el precio que se adquiere en el mercado, ¿no? Y aquel que lleva una mercancía al mercado lo que quiere es recibir un precio que le pague la producción de esa mercancía y que además le dé un pequeño extra, un pequeño plus, que es la ganancia. No es otra cosa más que el circuito del capitalismo comercial. Por otro lado, el valor de uso es aquel para lo que sirve ese bien comprado. El ejemplo clásico es la silla. Una silla vale tanto en el mercado, ese es su valor de cambio, pero esa silla tiene un valor de uso, sirve para lo que la use el que la compró. El valor de uso es para sentarse, para darle de golpes al otro, para esconderse, para subirse a la alacena, para lo que uno quiera, ¿no? Si es mesabanco, para escribir mensajes de amor o pegar los chicles, lo que se hace en la escuela fundamentalmente con los mesabancos. Para eso son, ese es el valor de uso. Entonces, el circuito comercial piensa en las obras de teatro, no nada más el productor, sino la intencionalidad general es precisamente tener un valor de cambio. Un valor de cambio que produzca una ganancia. Por eso le podemos llamar teatro comercial. Tan es así que un productor de ese circuito, si no obtiene una ganancia en la producción anterior, no vuelve a invertir. Porque no hay absolutamente ningún productor en ese sentido que invierta sabiendo que no va a obtener ganancia. Vamos, ya lo decía más. Ningún capitalista invierte sabiendo que no va a obtener ganancia. Al capitalista dice, no vas a obtener ganancia, no invierte. El objetivo entonces es el valor de cambio. Y precisamente lo que es la ganancia. Hay todo un circuito que está movido alrededor de eso. Y ahorita daré ejemplos muy concretos. En segundo lugar, el circuito comunitario es aquel que no importa, aunque sí le interesa a los miembros, pero para que se reproduzca no importa si hay ganancia o no hay ganancia, sino que lo que importa fundamentalmente es que la comunidad que está haciendo ese proceso productivo de un montaje escénico o de un bien de consumo cultural tenga algún elemento didáctico de satisfacción, de placer, de conocimiento. Los ejemplos del teatro hecho en reclusorios es uno de esos elementos claramente. Acabo de estar con un amigo que hicieron una obra de teatro en un reclusorio y está feliz. Dice, logramos que dejen de ser criminales, etc. ¿no? Quién sabe qué tanto influye en la vida de los otros, pero por lo menos el objetivo no era obtener una ganancia. El objetivo es un bien comunitario y directamente la obra en sí mismo, para aquellos que la están produciendo, no es para obtener una ganancia, aunque muy bien la deseamos y la queremos, ¿no? Pero no, la posibilidad de reproducirse no está dada en eso. En cambio, en uno comercial sí, es clarísimo. La ganancia es fundamental. Si no hay ganancia, no hay reproducción de la obra. Y en tercer lugar, entonces, tenemos el circuito artístico consagratorio.
Aquí lo fundamental, como dice Pierre Bourdieu, sociólogo francés, es el valor simbólico. Un valor simbólico que de alguna manera es aceptado por las diferentes instituciones del sistema artístico y que esto se permea en el conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad acepta que hay un valor en determinadas obras. Y ese valor está dado fundamentalmente por ese sistema institucional del arte. Ese sistema institucional del arte conformado por seres humanos, críticos, curadores, funcionarios, los propios artistas, etc., establece cuál es la que tiene mayor o menor valor artístico. Entender por qué, por ejemplo, cosas como en las artes plásticas, que hace Damien Hirst, que no sé si lo conocen, ¿saben quién es? Que es el hombre, el artista plástico que más caro ha vendido sus obras estando vivo. ¿No? Acaba de vender una pieza por $100 millones. Es ¿no? La calavera esta con diamantes, que es el récord de un artista vivo vendiendo. En 2 días de subasta, hace 2 años, vendió $280 millones de sus piezas. Entender por qué puede estar valorado, por qué puede tener esta aura de la que estamos hablando de Walter Benjamin, es precisamente porque hay un grupo que le da un valor simbólico. Ese circuito artístico consagratorio no necesita la ganancia forzosamente para reproducirse, ni le interesa esa cuestión del bien común, el desarrollo social, la concientización, ¿no? Ese circuito está más bien metido en un valor simbólico y lo que interesa es la lógica interna de la propia disciplina artística, la innovación, la mejor calidad. Si alguien habla de calidad y de valor artístico, es este circuito. En México, pero no es así en todas partes del mundo, este circuito está muy fuertemente relacionado con la subvención gubernamental, como vamos a ver. Y en él entraría, ahorita veremos quién es presidente. Pero podemos encontrar esos 3 circuitos. Entonces, a lo que decidimos es, pues vamos a localizarlos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Antes de pasar a lo siguiente. Porque cada circuito hay un tipo de espectador. Y los espectadores son distintos. Pedirle a un espectador del circuito comercial que se convierta en un espectador como si fuera el circuito artístico consagratorio es pedirle peras al horno. No está, eso no quiere, no va a ello. Y es igual de absurdo lo contrario. Pedirle a alguien del circuito artístico consagratorio que se vuelva como si fuera un circuito, un producto comercial, tampoco va. Cada producto tiene sus espectadores. Y cada producto lo ve diferente. Perdón, cada espectador lo ve diferente dependiendo de en qué circuito está. Por eso, muchas veces cuando se habla del aspecto crítico del espectador, pues vamos a ver en cuál de los circuitos. Porque en el primero nunca lo vamos a encontrar. No hay manera que lo encontremos ahí. Porque el producto no es ese tipo. En el segundo tampoco. Porque el valor comunitario va a una cuestión de identidad mucho más cercana. Donde sí podemos encontrar y debemos encontrar un espectador crítico, supongo que han discutido mucho la crítica, es en el tercer circuito. Lo que tenemos entonces, aquí nada más está incompleto, por alguna razón, pero aquí quería yo mostrar un poquito cómo se puede establecer para una investigación empírica el circuito tratar en México, las etapas del proceso y los diferentes circuitos. Aquí una de las cosas que yo quería ejemplificar es la intervención gubernamental, nada más, que es una de las variables como ejemplo, ¿no? Para decirlo rápidamente, el circuito comercial, el circuito comunitario y el circuito artístico, en la creación, las instancias gubernamentales prácticamente no intervienen en el circuito comercial. Cuando dicen, es que el gobierno no nos da apoyos, bueno, el circuito comercial no le interesa, ni los necesita. Lo que sí quieren es, por ejemplo, en la distribución, los permisos y las condiciones de exhibición. Tampoco lo necesitan en el consumo. Tampoco lo necesitan, aunque sí se benefician en la formación y la educación. Y no les interesa en absoluto la conservación y la investigación. Entonces, para dar un ejemplo de política cultural gubernamental,
A ese circuito no le interesa tener una relación con el gobierno y no la necesita. Por otro lado, el circuito comunitario sí la necesita, aunque el circuito comunitario es muy difuso, muy difícil de aprender y muy difícil de entender. Pero el que la necesita mucho es el circuito artístico. El circuito artístico está fuertemente relacionado con las instancias gubernamentales de todo tipo. En México se ha dado salón, en otros países es mucho más importante esta relación. Pero en México, por tantos años de prismo y de alguna manera de clientelismo, se ha hecho una relación muy estrecha entre el circuito artístico y las políticas gubernamentales. Fíjense simplemente que en los años 20 la Escuela Mexicana de Pintura era absolutamente patrocinada por el gobierno, ¿no? De ahí se origina en los gobiernos de la posrevolución toda esta relación tan estrecha. Por eso estamos en espera de las becas, por eso estamos en espera de los financiamientos, etc. O sea, ese es el condicionamiento histórico, ¿no?, que se debe aquí. Entonces, aquí nomás quería yo poner un ejemplo de esta cuestión de los circuitos para pasar un poquito brevemente a ver cuáles son las características de estos circuitos teatrales. El circuito comercial tiene una finalidad principal, que es la ganancia económica. El circuito comunitario, el valor comunitario que cada grupo y cada comunidad específica le da, ¿no? El objetivo es eso específico que le da el grupo. Y en tercer lugar, el circuito artístico está dado por este proceso de consagración, que es la innovación en la disciplina artística sobre todo y en un valor estético. El valor social, como ya dije, es un valor de cambio para el circuito comercial, para el circuito comunitario un valor de uso y el circuito artístico un valor simbólico. El tipo de producción que se realiza, aquí un poco siguiendo a los sociólogos franceses, el circuito comercial es una producción masiva. Esto es masiva en el sentido de que estandariza, ¿no?, en el que busca tener los elementos más simples para que llegue al mayor número de personas. El circuito comunitario es restringido, va dirigido a un código específico que maneja una comunidad específica. El caso a través de los reclusorios está pensado para ese tipo de público, para los familiares, para ellos, que tiene una serie de características y una serie de formas de comportarse. Me dice este amigo, cuando hicimos la obra, el papel principal se lo agandalló el líder del reclusorio, de los presos, que además es un tipazo, es un buen actor, ¿no? O sea, la lógica está dada por el campo o el grupo específico en el que se está produciendo y el que está recibiendo finalmente el producto. Y el circuito artístico tiene una producción incluso más restringida que el comunitario, no se diga que el comercial. Estamos buscando, bueno, me incluyo un poco ahí, estamos buscando cosas específicas, concretas, ¿no? Yo trabajé de asistente de un director de teatro hace muchos años, gordo, barbón, y que es polaco, que hablaba así. Y hicimos un montaje de las triadas. Lo que estaba buscando era, en el escenario, darle profundidad a través de la representación escenográfica y lumitécnica que hacía Carlitos Trejo, que paz descanse, y en esa profundidad dar un plano de luz, que decía Arturo Nava, para que todo fuera en un solo plano. En esta cuestión mucho de las artes plásticas, ¿no?, de jugar con las dimensiones. Por un lado la profundidad y por otro lado la unidimensionalidad, ¿no? O la profundidad y todo el trazo escénico era en una línea. ¡Wow! Por supuesto, con las claras de Genet, ¿no?, y con esta reconstrucción que siempre hacía el maestro Margules, se público no entendía nada. Pero todos los que estábamos en el circuito artístico estaban fascinados. Esto es, la producción es muy restringida. Y ahorita hablaré un poco más de los códigos, que se vuelven fundamentales, los códigos lingüísticos. Y el criterio de consagración, entonces, claramente pues, se desprende de ello. En el circuito comercial, que es el mercado, el que establece si algo está bien o está mal. ¿No? Si el mercado te dice no, el circuito ya no puede continuar, o el proceso de reproducción de ese tipo de obras no puede continuar.
En el caso del circuito comunitario, la comunidad. Que dice, estuvo muy bien, estuvo a todo dar, sigan haciendo, adelante. Y el circuito artístico son los expertos. Y por expertos entendiendo una categoría muy amplia, como la maneja Anthony Giddens, el sociólogo inglés, que por expertos va no solamente el conocedor, sino el crítico, el jugador, según en cada disciplina, el propio funcionario. Aquellos que dicen, bien, adelante. Aquellos que dijeron, maravillosa todo, maravillosa todo. Vamos a hacer otra, ahí va la lana, tal y tal. ¿No? Y eso fue lo que definió que pudiera seguir produciendo. Porque ni fue un éxito de mercado, ni fue un éxito de la comunidad específica. ¿No? Un poco como dice Alec Baldwin, el actor que ahora se volvió el cómico, ¿no?, de Estados Unidos. Dice, soy un fracasado porque nunca ninguna de mis películas ha estado en las más taquilleras, ¿no?, como Titanic y esa, y por otro lado la crítica nunca me ha aceptado como un buen actor, ¿no? Dice, soy un actor fracasado. Uno dice, por supuesto, en tono irónico, porque si había tenido reconocimiento como programa de televisión, pues es. Entonces, a cada uno de los circuitos les toca un tipo de criterio, ¿no? Y esto nos lleva a una cuestión más compleja, que no me meteré ahorita mucho más, pero que si lo pensamos en términos de la organización, de la teoría de las organizaciones, tenemos que el circuito comercial tiene una formalización muy alta, incluso es muy directivo, ¿no? Incluso las funciones están estandarizadas, las funciones en la producción. Tenemos que en el circuito comunitario es, por lo contrario, totalmente muy bajo, muy espontáneo. Y el circuito artístico tiene esta relación un poco a la mitad. En términos de la complejidad, el circuito comercial es muy baja. Son productos estandarizados, claramente dirigidos. El circuito comunitario es muy alto. La complejidad es altísima. Es mucho más complejo hacer una obra en el circuito comunitario, en términos de la producción, que en el circuito artístico. O sea, montar una obra verdaderamente en ese ambiente es algo complicado, ¿no? Y en el circuito artístico es media. La centralización del circuito comercial es muy alta, el circuito comunitario es muy baja y el circuito artístico es media. Entonces podríamos hablar más, pero tiene más que ver con un planteamiento sociológico. La elaboración técnica es alta, por lo general, en el circuito comercial, el circuito comunitario es muy baja y el circuito artístico va y viene. Los códigos lingüísticos, que es un elemento muy importante y que está relacionado con el otro punto, que son criterios de consagración. Los códigos lingüísticos en el circuito comercial son muy restringidos. Este es un proceso, sería un concepto complejo de explicar, pero es muy simple. Un código lingüístico restringido, según Bernstein, Basil Bernstein, un código lingüístico restringido es aquel que tiene una amplitud sintáctica de tal manera que todo el mundo lo entiende. No va a decirlo contra la vida. El circuito comunitario también es restringido y el circuito artístico es muchísimo más elaborado. La complejidad sintáctica es mucho más alta. Eso quiere decir que sus símbolos, sus signos, son mucho más difíciles de comprender. El cliché al respecto en el arte es Mona Lisa. ¿Por qué Mona Lisa es la Mona Lisa? Pues qué sonrisa. Su sonrisa de la Mona Lisa. Y uno la ve y dice, está bien, está bien. Es que es bellísima. Pues, ¿cuál? Eso lo dicen los expertos, ¿no? Que uno a ver dice, bueno, adelante. Igual, el maestro Marble estaba haciendo aquí su obra y por supuesto el código era muy elaborado. La relación con los medios, esto es una cuestión más social, la relación con los medios masivos de comunicación en el circuito comercial es muy alto. Eso empíricamente es demostrado, ¿no? Pero sobre todo con la televisión, la radio y la prensa comercial. El circuito comunitario es muy baja, prácticamente nula. Y el circuito artístico está relacionado fundamentalmente con los medios de comunicación y la prensa cultural, ¿no? La intervención gubernamental, como ya había dicho, es baja, con una modalidad normativa fundamentalmente. En el circuito comunitario es media y es fundamentalmente una intervención indirecta, ¿no? Se apoya, pero no se interviene directamente, no se es productor directo. Y en el circuito artístico hay una intervención muy alta en México
y la modalidad es a la vez directa o indirecta, ¿no? Incluso el gobierno son uno de los principales productores, ¿no? Completa, ahora ya con el gobierno panista y todos los problemas de recortes presupuestales, etcétera, cada vez se ha vuelto más indirecta, pero durante muchos años el productor de teatro grande en México era por supuesto el gobierno, no digamos en los 40 y en los 50, ¿no? Con todo. Y en otras artes, pues como el gran productor de las grandes escenas del teatro era el gobierno. Los dramaturgos, es que ahora está al revés así, por alguna razón así. Sí lo entienden, ¿no? Está ahora. Los dramaturgos en el comercial son contemporáneos, internacionales, de baja calidad, eso ya es subjetivo, y éxito comprobado. Ahorita les voy a dar los datos concretos. Les voy a dar los datos concretos. El comunitario son nacionales e internacionales, didácticos y ejemplares. O sea, no se monta cualquier cosa, siempre se monta algo que sea didáctico, un ejemplo, un desarrollo, siempre. Y eso ya depende de la moral y de los valores sociales de cada grupo, ¿no? Si lo que se está tratando es de resaltar la fiesta, el amor, el placer, pues sueño una noche de verano, ¿no? Qué felicidad y todos los años. Si el problema es un problema de las drogas, bueno, pues a burras con banda, etc. El artístico consagratorio son nacionales contemporáneos, autores universales de cualquier época que aborden problemas de orden de época. Imagínense una obra en este circuito que no está tocando un tema central, un tema importante, un tema profundo, ni entra. Y en cambio, si los pones en los otros, pues te dicen aquí no es, aquí no es. ¿No? O sea, cada uno tiene sus características, cada circuito tiene sus características. Tipos de actores, directores y creativos. El comercial está fuertemente ligado con la televisión y el cine comercial, ¿no? Incluso van de la mano, como ahorita yo voy a mostrar. El tipo de actores creativos y directores del comunitario están absolutamente desligados de los medios de comunicación masiva en la medida que están trabajando en ese proceso. Como ahorita veremos, cabe aclarar como una manera central que no hay una identificación unívoca con cada uno de los circuitos por cada uno de los actores. Esto es, no puedes pensar que un actor nomás se mueve en uno solo de los circuitos. Se mueven varios, ¿no? Puede estar en dos, incluso trabajando dos al mismo tiempo. Pero las lógicas de trabajo son distintos, que eso es lo que queremos aquí, lo que se interesa destacar. Igual los teatros, los mismos teatros a veces tienen producciones que están como enfocadas hacia un circuito y a veces hacia otro circuito también, como lo mostraremos. Los directores, los actores, los creativos, todos andan moviéndose en los circuitos. Algunos sí se dedican mucho más a un circuito de teatro. Un actor, por ejemplo, que de alguna manera se mueve en los tres circuitos es Héctor Bonilla. No lo uso, por ejemplo, sin ninguna valoración respecto ni positiva ni negativa, ¿no? Que anda luego el teatro muy comercial, muy ligado a la televisión, por supuesto, y luego está metido en estas obras un poquito más de carácter artístico, pero también se ha metido a hacer el teatro comunitario, y fuerte, en algunas épocas. Entonces anda para allá, para acá, ¿no? Ahora es el principal asesor de cultura de Mancera, imagínense cómo está el proyecto de cultura por ahí, ya veremos, ¿no? Y el artístico consagratorio están ligados a la televisión y el cine no comercial y medianamente ligados a la televisión comercial, ¿no? Y también los podemos ver moviéndose de un lado a otro. Generalmente estos, los del artístico consagratorio, y lo desarrollé en otra parte, pero no quise ya meterme un poquito más en ello aquí, son segundas partes, primeras partes, pero no llevan coestelares ni estelares, ¿no? Por ejemplo, y son todos actores de apoyo. Independientemente de que en el teatro sí tengan estelar y coestelar, generalmente en la televisión y el cine no lo llevan, ¿no? Eso es interesante, ver cómo en un circuito un actor, un productor, un director tiene tal papel y en otro tiene otro papel, ¿no? Eso ya sería para un análisis más detallado que aún no hemos avanzado al respecto, pero ya tenemos los indicios de alguna manera. La aspiración central, ya un poquito más pensando en términos del público, es la diversión y el entretenimiento del público en el circuito comercial.
si bien dicen sí, es que me interesa educar, no es el objetivo central. Y otra vez, no es la intencionalidad central, ahora sí que en un sentido weberiano, en el sentido de la posibilidad de reproducción del hecho escénico. Y en el comunitario es una reflexión y un proceso didáctico del público, además de también una diversión, pero lo importante es eso, el proceso didáctico, ¿no? En el teatro comunitario es muy importante estar diciendo, sí, cierto, así es la realidad, tengo que hacer algo. Y si ustedes hacen un análisis, que eso ya estará a mayor profundidad posteriormente, de qué tipo de teatro se hace así y qué dinámica espectador productor se lleva a cabo, es muy brechtiano. Es esta cuestión de la relación de concientización, ¿no? del teatro de Brecht. Si pensamos en una estética brechtiana, y si pensamos en ese tipo de teatro. En tercer lugar, en el artístico conservatorio es placer artístico del público y aportar al campo artístico. Y eso no es un tipo de público. O sea, todo esto fue para llegar a eso. En el comercial es un amplio espectro de los grupos sociales. Ya habíamos dicho que sus códigos son restringidos, ¿no? Ya habíamos dicho que su valor de cambio es lo que importa. Y por lo tanto, es masivo y es estandarizado. El comunitario va dirigido a los grupos que participan en el montaje y a una comunidad bien definida. Y en el artístico conservatorio es restringido a los propios creadores, a los conocedores y al público especializado. Es muy difícil aquí encontrar, si pensamos en la otra clasificación de la que hablé primeramente, encontrar público regular o público de baja asistencia. Generalmente aquí solamente podemos encontrar público de baja asistencia, de alta asistencia, ¿no? De colegas y de personas del gremio. Y finalmente, ¿a qué apela? El comercial a la diversión, fundamentalmente a través del sentido. La forma de llegar es a través de la emoción. Por supuesto, otra vez repito, los procesos emotivos y los procesos intelectuales no se pueden separar, sobre todo ahora con los avances de la psiquiatría, que todo es un proceso conjunto, pero sí llega fundamentalmente al sentimiento primero. En el comunitario, a la pena, la reflexión, a la diversión, formalmente es un teatro didáctico y reflexivo, y en el artístico conservatorio apela a la recreación artística a través del sentimiento, pero presupone el conocimiento del estado del arte de la disciplina específica. Los artistas siempre andan diciendo, y es una gran demagogia, yo hago mis obras para todo el mundo. Eso quisiera, que todo el mundo las viera, pero no. Producen para un grupo específico, con un lenguaje específico, con una calidad específica. Y en general expresan al público en general. Claro, porque si las interpelaran al público en general, pues tendrían que estar haciendo telenovelas, ¿no? Estarían creciendo la nueva telenovela Gaviota. Yo de ninguna manera estoy diciendo que el público no puede, el grupo no puede acceder a estos códigos restringidos. No estoy diciendo que no puede. Lo que estoy diciendo es que no está dirigido al público que no maneja esos códigos. Se necesita manejar determinados códigos. Y en ese sentido, y en algunos otros, pero al menos en ese sentido, sí, lo que se hace en el circuito artístico es la vieja discusión de la Escuela de Frankfurt. Lo que se hace en el circuito artístico sí está dirigido a un grupo específico. Y sí es elitista en ese sentido, desde mi punto de vista, por supuesto. En términos de la recepción, el comercial necesita y requiere una recepción muy simple por parte del público. No necesita un proceso crítico, no necesita un proceso reflexivo. Si necesitara un proceso crítico, un proceso reflexivo, no iría a las obras de ese circuito. No tiene por qué ir ahí. Es como si quieres una paleta de fresa y vas a un lugar donde solamente venden de piña. El comunitario es una recepción simple por parte del público, pero ya está relacionado con su entorno, está relacionado con sus contextos y las aspiraciones grupales. Y artístico conservatorio es una recepción compleja. Es una recepción muy compleja porque los códigos, repito, los códigos son elaborados. Bueno, ese es a grandes rasgos el tratamiento teórico, que por supuesto es indiscutible. Estamos como todavía probando apenas.
Y entonces lo que nos dimos a la tarea es de hacer una base de datos. Hicimos una base de datos con la información de las obras de teatro que se presentaron en la Ciudad de México en el periodo de septiembre de 2009 a agosto de 2010, o sea, un año completo. Por razones de que pensamos de que a lo mejor se daba esta situación de que había temporadas como en algunos países desarrollados, que las temporadas empiezan en septiembre y más o menos acaban en julio, y lo hicimos de esta manera, pensando que el ciclo no fuera de enero a diciembre, sino más bien de esta manera, cosa que no resultó, ¿no? De hecho, el próximo corte que vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, yo creo que lo vamos a hacer del año, del 12 incluso, porque parece que ya tenemos recursos para hacerlo este año, ¿no? Entonces empezará en enero y acabará en diciembre, y a ver si podemos hacer un comparativo. Las variables que manejamos es la obra, el nombre de la obra, el teatro, espacio escénico en el que se presenta, el género dramático, el nombre del dramaturgo, el director, el elenco, grupo teatral, precio del boleto, número de funciones por semana, mes y año. Esas variables más o menos las logramos localizar todas, sobre todo la última, la 9, que es bastante complicada. Logramos encontrar cuántas funciones dio cada obra durante ese año. El precio del boleto es muy relativo, algunos eran muy caros, otros se nos fue de las manos. El grupo teatral es relativamente sencillo, en caso de que exista. El elenco se complica mucho porque imagínense cuántos actores estamos hablando que se repiten. El director es sencillo, el nombre del dramaturgo, el género dramático es algo muy relativo, ya ustedes saben, cualquier clasificación de ese tipo es muy discutible. El teatro espacio, relativamente sencillo de conseguirlo, y el nombre de la obra también. Y el teatro también se convirtió, como ven, en las variables del grupo B. Entonces, el primer grupo es la obra, el sujeto, digamos, y en el segundo grupo es el teatro. Ahí tenemos el nombre del teatro, la pertenencia, que en algunos es fácil, la dirección postal, porque vamos a hacer este mapeo famoso para encontrar el famoso triángulo de las equipaciones. Porque hemos encontrado que los espacios teatrales que nosotros encontramos son más grandes, son más, creo que son 166, ahorita damos los datos, contra los 129. Perdón, una cosa muy importante, es para el Distrito Federal, únicamente para el Distrito Federal, perdón que no lo dije. Luego dijimos vamos a hacer todo el país, pero no hay manera de entrarle, no hay manera de entrar. Con esta precisión, lo hemos ya pospuesto, porque ese es el siguiente paso. La dirección postal para encontrar, ¿no?, cómo están los equipamientos y todo esto. Y el aforo, pues es un dato muy sencillo, incluso no va a encontrar las butacas o lo que sea cuando más o menos es un teatro convencional. Bueno, a partir de eso encontramos estos resultados. En un año el número de obras son 900, mucho más que la de cualquier cálculo que se hubiera hecho. Quiero decirles que estos son los primeros datos que hay al respecto, o sea, no existían estos datos. Y estas son de las primeras veces, pues ahora sí que ya como periodista que da primicias, que yo os presento, ¿no? Así que todos los errores que tengan, pues es debido a que apenas están saliendo los datos, ¿eh? Y ahora hay muchos. Pero, más allá de la precisión, fíjense qué tan alta es el número de obras. Estamos hablando de obras que se dieron abiertamente al público. Esto es que aparecieron en alguno de los 10 periódicos de circulación, de mayor circulación, ¿no? Puede ser desde Cintitas, etcétera, y las revistas como Tiempo Libre, Chilano, todas esas, ¿no? ¿Perdón? O sea, hay muchas más. No, ahí están las 909. Por eso, pero además de esas hay muchísimas más. Sobre todo teatro comunitario. Creemos que agotamos los dos circuitos, el consagratorio y el comercial. De hecho, uno de los ejercicios que siempre hacemos es cuando estamos con gente de teatro, le preguntamos si en esa época montó una obra y a ver si está, ¿no? Es como ahorita le decía yo a Martín, si estaba aquí en el otro banco de datos que tenemos. Número de espacios teatrales, 164. Por espacios teatrales entendemos aquellos equipamientos formales o aquellos espacios que se equiparon en un momento determinado para la obra. Excluimos, y aquí fíjense esta lista, tuvimos que excluir 3 cosas. El teatro callejero, que ahora sí que no hay manera de cómo agarrarlo. El teatro cabaret,
porque nunca sabíamos cuándo era la peña, cuándo nomás era una peña y cuándo decía un chiste, se nos complicaba muchísimo. Sí. Y como en la caricatura de Mafalda, que ustedes conocen, que está Guille dándole de comer a su lechuga, a su tortuguita, y están discutiendo Manolito y Mafalda si le deben de dar lechuga o no, y se empiezan a pelear y Guille le está dando lechuguita. Guille es el hermanito chiquito, ¿no? Y dice, si mejor la pateamos. O sea, para evitar el problema, ¿no? Y así lo hicimos nosotros con esos teatros, los pateamos, ¿no? Y el teatro infantil, que merece todo un trabajo aparte, no está aquí. No, entonces sí sube. Es muchísimo, ¿no? O sea, es mucho más de los cálculos. Yo ahora estaba trabajando con la gente de Citro más o menos estrechamente y le presenté estos primeros datos a Abuelo Pájaro y me dicen, es que pensamos que eran 600. No, 209. Esa es la que nosotros tenemos más o menos con cierta precisión. Estos son estrenos. Número de funciones de estas en un año, 13.777. El número de funciones de estas, 164 obras. El rango es de los que van de uno, que es muy grande, son aproximadamente 300 obras que se presentaron una vez, todas están en el teatro comunitario. Hasta 483, que es el monólogo de la obra. Fíjense, 483 al año, más de uno en promedio por día. Estamos hablando de esos niveles de trabajo intensivo. ¿Cuál creatividad puede tener el actor? ¿Cuál creatividad pueden tener los directores? Si tienen que estar produciendo en serie estandarizadamente. O sea, ¿dónde queda la creatividad? No hay manera. Alguien que tiene que presentarse 483 veces al año frente al público no puede aportar nada después de la cuarta función. O sea, ¿qué aporta? O sea, digo, otra vez repito, cada circuito tiene su producto y tiene su... Bueno, funciones por obra. Muy brevemente, el primer cuartil, o sea, las primeras 227 obras, si son 909, las dividimos en 4, dieron 10.608 funciones. Y eso nos lleva a un 77%. El 77% de las funciones dadas están en el primer cuartil. Después tenemos 2.066 en el segundo cuartil, que es el 15%. En el tercer cuartil tenemos 828, que es el 6%. Y en el último cuartil tenemos 228 obras que prácticamente nomás se dieron una vez. ¿Dónde están situadas estas obras fundamentalmente? En el teatro comunitario. Entonces es otro de los descubrimientos importantes. El teatro comunitario es mucho más importante de lo que pensábamos, porque siempre la crítica está al teatro comercial, ¿no? Bueno, está todo ese otro teatro que se hace. Las 15 grandes, que es el análisis que llevamos ahorita más o menos. Acá tenemos análisis más amplio, pero las 15 grandes. Las 15 grandes en términos del número de funciones. Claro. Representan el 1.6% y esas 15 obras dieron 3.814 funciones. Es un porcentaje total de las funciones de 28 sobre el total de las 3.777. Si ustedes ven, son 15 obras con 3.814 funciones, estamos hablando en promedio de 200. Son 15 obras. El resto de las obras, que son 894, dieron 9.963 funciones, que es el 72%. ¿Cuáles son esas 15 obras? Espero, ¿lo alcanzan a ver bien? ¿No ven nada? Los monólogos de la vagina. Voy a tratar de ver si se puede aumentar. No tengo ni idea cómo hacerlo más grande. Que no viste. Soy igual, ¿verdad? Acá se llama su perfecto. Sí, más claro.
¿Alcanza más o menos con esfuerzo o le buscamos, lo seguimos intentando? Creo que lo hiciste bien. Que los hombres son maneras de Lo que no esté completa la pantalla, yo soy mi pero propio sí bajando. Llegaron las brujas. Déjame pararme por aquí si me permiten. Anunciador del tiempo. Entonces, tenemos en primer lugar los monólogos de la vagina, 483 funciones en un año. Luego, el género, que les digo que es muy. La dramaturgia de Esper. El productor es Ocesa. El precio son 300 varos. Fue el Teatro STMH, que es un hotel. Que es un poquito más grande que esto, con sillas, una producción baratísima. Y el aforo son 300 personas. Tenemos cálculos económicos de cuánto es si tuvieran el 100% de taquilla, el 80% de taquilla, por menos. Los datos reales nunca se van a conocer. Tuve una plática con, que es medio virtual, ¿no? con Federico González Compeán, que es el presidente del director de Ocesa, y me decía, ¿para qué te doy esas cifras si perdemos en las obras de teatro? Siempre estamos perdiendo. Y si hay algunas que pierden, el gacho, pero si es que ganan en los conciertos masivos. Hay que ganar. Y para ellos, pues perder es tener una pequeña ganancia. Confesiones de mujeres de 30, 424. De los niños de Oliveira, Cielo César, 300, en el Teatro Jorge Negrete, que tiene 302. Mamma Mía, que es el gran éxito de ese año. Son 393 funciones al año de ABBA, ¿no? de Anderson y Björn. De Benny y Björn, ¿no? Por eso se llama ABBA, son las dos Benny. Sí, de Ocesa también, tienen 75 baros en promedio, porque llegan a 900, puede bajar a 450. En el Telmex 1, que son 2251. Es un teatro grande, ¿no? Orgasmos, la comedia, 171. Ocesa, precio de 300, en el Virginia Fábricas, 180. Lo que pasó ahora con el complejo Virginia Fábricas, ustedes saben, es que se asoció con Ocesa. Entonces se lo rentan todo, pero están fuertemente asociados. Mafre se llama la productora de los fábricas, casi no está trabajando, más bien están rentando teatro, o sea, que lo necesita. Mentiras, esta musical que de pronto José Manuel López Velarde empieza a construir a la manera de Mamma Mía y empieza a tener un éxito enorme, entre ellas con protagonista Mónica Huarte, que no sé si la conocen. Fue mi alumna, es una maravillosa y excelente actriz, que ella anda del circuito comercial, porque le tocó este éxito a tratar de hacer cosas profundas. ¿No? También es de Ocesa, 425 pesos, del Teatro México, del Centro Cultural Manolo Fábregas, que tienen 700, ¿no? No, 795. El teatro defendiendo al cavernícola, es el monólogo de. ¿Cómo se llama? César Bono. De César Bono. Entonces, para el 5, comedia de Ocesa, precio 300 en el Centro Cultural San Ángel, que tiene 350. La Dama de Negro, que está desde siempre, que ahora se fue al Foro Shakespeare. Ahorita vamos a ver una cosa muy interesante del Foro Shakespeare. Que el productor es Perrin, Rafael Perrin, que ya vive de eso y está conectado con la Dama de Negro, que antes estaba aquí en el 11 de abril, ¿no? Durante años ha estado y tiene llenos. Eso de que la crisis del público es para un circuito. Un solo circuito tiene crisis del público. El comunitario nunca la va a tener porque surge precisamente. Y el comercial no la tiene. El comercial no tiene crisis mientras que siga estando ligados tan fuertemente a los medios de comunicación masiva. Cuando los medios de comunicación masiva, si no se deja de ligar con los medios de comunicación masiva,
Para que el teatro comercial esté en crisis, quiere decir que los medios de comunicación masiva ya tronaron. Para que los medios de comunicación masiva truenen, primero viene el diciembre de Maya, o primero viene el cataclismo mundial. El teatro comercial nunca va a tener crisis. ¿No? Estaba leyendo precisamente en el tiempo que estaba esperando para entrar con ustedes la biografía que he estudiado a fondo de Max Reinhardt. Era un hombre que producía de una manera comercial, de una manera tan rápida, tan productiva, que es un ejemplo a seguir de lo que se debe de hacer para tener un teatro comercial que parezca artístico y para tener un teatro artístico y para tener un teatro comercial netamente que meta gente, ¿no? O sea, son ese tipo de productos en otros momentos, en otro contexto, por supuesto, en el que se liga a muchos otros elementos para su momento de poder y de difusión. ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? El productor es Rubén Lara, que también es un productor de muchos años. En el Poliforum, que es este espacio que a veces está más utilizado, de 550 años. Yo soy mi propia esposa, que es este monólogo de Bonilla, precisamente, que es una obra absolutamente comercial en todos los sentidos. Y llegaron Las Brujas, de Lupita Sandoval y Sergio Casani, que es el Centro Cultural Roldán Sandoval. Fíjense, es un teatro pequeño, son 100 butacas, precio de 130, pues siempre está lleno. Es impresionante. Porque además ustedes saben, llegan Las Brujas, son todos ellos, 4 o 5 actores vestidos de brujas. Porque son las vestidas, ¿no? Las vestidas que hacen chistes, todo el tiempo sexual, doble sentido, etcétera. Que tienen, creo que 15 años con la obra, ¿no? Y que sigue estando lleno siempre, porque ahorita voy a tipificar un poco las formas de producir, pero lo vamos a ver. Borda, ¿no? Que es esta comedia de mucho éxito internacional. Sigue en el Teatro Fernando Saler, también del Centro Cultural Fábricas. De éxito en España, en Argentina, en Estados Unidos. Tiene 429 butacas. La Novicia Rebelde, que es el clásico. Hay el productor directo de Televisa, ya no está con CIE, pero parece que sí es Televisa también. Es la asociación que hizo Televisa con Ocesa, ¿no? En los 90. Estaba quitando el mercado y le dijeron que te asocias y lo hacemos juntos. Entonces, sí es filial de Televisa. Pero aquí Televisa es solo, las insurgentes. Y es un teatro muy grande. Todo sobre mi madre, que esto fue basado en el texto de una película de Almodóvar, con una adaptación de Samuel Adamson. Con estos productores, con Pina Galindo, Claudio Carrera y Ocesa. También el Teatro Insurgentes, ¿no? Entonces fíjense cómo estuvo el Teatro Insurgentes. Con más de 2000 funciones. Con 300 funciones en un año, ¿no? O sea, también intensivamente. Hairspray, aquí Miguel Ángel Valles lo que hizo fue ganarle el boleto a Ocesa. Se pelearon durante varios meses, porque también es un éxito internacional, probado en varios lados, y se los acabaron dando los derechos a él. Incluso andaba buscando teatro y logró también que los Fábregas se lo rentaran. Y esta última, el año próximo, a la misma hora, también decía Ocesa y Maurice Gilbert, el Teatro Independencia. Deben ser 15. 15. Entonces aquí lo que yo quería enseñarles, más que el chisme, es, fíjense, ya ni siquiera le puse la clasificación, porque en las otras transparencias, que creo que no son muchas que traigo, pero sí está la clasificación de a qué circuito pertenece. Aquí todos son de los que hemos llamado el circuito comercial, no, claramente. El género, muy clasificado de una manera muy poco seria, son los musicales y la comedia. Pues,
Pero sobre todo lo que me interesaba era la dramaturgia, ¿no? El que concibe el libreto y el que concibe la música, en todo caso, para no pelearse si es el autor o no. Pero sí, son obras de extranjeros, probadas internacionalmente. Mamma Mía ha tenido 31 montajes en el mundo, en 14 idiomas. O sea, eso es una franquicia, ¿no? Es como McDonald's. Todas están probadas, todas han funcionado, salvo dos, la de Mentiras y la de Y Quedaron las Brujas, que también es creación de mexicanos. Son los únicos dos autores mexicanos. Cuando dice ahí espectáculo, ¿cuál es el criterio? Sí, es que la comedia musical, por eso se llama musical, es donde cantan y bailan. Y el espectáculo es donde hay toda una serie de cosas que no forzosamente es una obra de puro texto. Por ejemplo, en los monólogos, pues, Luego todo sobre mi madre. que hay música, que hay... Una mezcla. La verdad, no me acuerdo, pero... Sí, me pareció curioso. Sí. Les digo, por eso no. Tal vez habría que establecer las que tienen música o no, algo así, ¿no? El género teatral no va por ahí. Desde el punto de vista de la construcción del género debe ir por la forma de construcción de la tradición dramática y el tipo de actuación. La típica división de géneros realistas, no realistas, tono cómico y tono serio, ¿no? Y cómo se va construyendo la tradición dramática. Esto lo hicimos un poco para establecer cuáles eran la lógica, ¿no? Otra cosa, el productor, ¿no? Es Ocesa, digo, todos lo sabemos. Es Ocesa, los únicos que no son Ocesa, que están fuertemente ligados a la televisión también. Son 1, 2, 3, 4, 5. Las otras 10 es Ocesa directamente. Entonces ellos dicen, no, pues no, entonces sí. Los teatros, y quería ver el aforo. En azul, o en azul están estos teatros con un aforo grande, fuerte. Es el Fábregas, que es el grandote del complejo Fábregas. El Insurgentes, que es el de Televisa, y el grandote de Film, que es el de Zoom. Y el único pequeño es el de Pedro Roldán. No sé si hayan ido ahí al Escandón, donde está ahí esta esquinita y que tiene su teatrito y que todos los días llega la gente, se mete, paga su boleto y sale feliz. Esto es puro teatro comercial, ¿no? Es el que está en el top. Esta me parece que había habido antes. O sea, el total de teatros es 164, tenemos 909 obras, 13.777, 909 estrenos, o sea, son 76 estrenos por mes. Si quisiéramos ver todo el teatro del DF, tendríamos que ir a 76 al mes. ¿Cuántas funciones se dan por mes en la ciudad? 1148. Hay teatro y hay circuitos teatrales. Esta es una esquematización de lo que es el circuito, también debería ir antes. El circuito comercial es distinto al circuito comunitario, es distinto al circuito artístico, pero hay puntos en que confluyen, ¿no? Hay teatros que confluyen, actores que confluyen, y hay algunos que confluyen en los tres, juegan un poco en los tres, hay unos que se dedican más a uno. Los espacios teatrales en el DF, si pensamos en esos 164, el comercial son 34. Los que tienen una mezcla de comercial y artístico en los teatros, que pueden tener un tipo de obra y otro tipo de obra, son 11. Los artísticos son 45, que fundamentalmente se dedican a eso, como estos de aquí. El artístico comunitario son 17. Ahí metimos
a lo mejor un poco calzado, por ejemplo, los teatros de las escuelas como las de la UNAM, del CUT, etc. Porque consideramos que ese teatro a veces es más profesional y a veces es de educación pedagógico, ¿no? Entonces esa cuestión pedagógica la consideramos un poco más todavía como un proceso de formación comunitaria. El comunitario son 56, está fundamentalmente en las delegaciones. No hay comunitario que maneje cosas comerciales. Y hay un teatro que está como en los 3 circuitos, que es un caso raro, que es como una alebrije, que es el Hidalgo. Que a veces te encuentras cosas bien comerciales, a veces te encuentras acá cosas de vanguardia, a veces grupos que lo rentan, ¿no? Amor al arte y todas esas cosas, ¿no? Entonces es un teatro muy raro ese Hidalgo, realmente no sucede. Y esto nos lleva entonces a ver al teatro como sujeto. Estos son los 15 teatros que más funciones tuvieron, ¿no? Y aquí sí, su circuito, el número de obras que presentaron, el número de funciones, que es lo que nos llevó a jerarquizarlo, y el aforo que tienen los teatros. Entonces fíjense, nos encontramos que este año el foro Shakespeare, porque a lo mejor hay un error porque está el teatro principal, pero creo que estuvieron usando otros espacios pequeños para utilizar simultáneamente, y entonces esto nos lo distorsionó mucho. Pero fíjense hasta dónde llegó el foro Shakespeare en ese año: 568 funciones. Entre otras cosas, le dieron cabida a la Dama de Negro, con 200 de funciones. Y lo hicieron a través de una producción masiva de obras. 17 obras metieron en un año. Eso hace que haya 568 funciones. Luego tenemos el teatro del Hotel NH, en el que hubo una función. Eso es un poco injusto porque fueron 2 obras, pero creo que el Defendiendo el Cavernícola tuvo una función ahí, ¿no? Y todas las otras son de los monólogos. El teatro Jorge Negrete, con 424, una sola obra, ¿no? Ahorita no recuerdo cuál es, pero es una de las que mencionamos en la transferencia anterior. El teatro Coyoacán, dependiendo de la SOGEN, lo que hicieron es meter otra vez este sistema de producción. 22 obras, ¿no? En un año. Y subieron, por lo tanto, las funciones a 399. Ahora, es un aforo pequeño. Luego está el teatro, el Temex, con una sola función, que es Mamma Mía, una sola obra, que son 399. El Virginia Fábricas, con una sola obra, creo que esa es Mentiras, ¿no? Con 370, no, alguna de esas habría que checarlo. Con 371. El Arlequín usó otra vez este sistema, y podemos encontrar de cosas de muchísima calidad, ¿no? Y hasta las cosas más terribles, todo este teatro nocturno de hombres que tiene un papel importante, ¿no? Por ejemplo, en El Foco, en 41 obras, 20 son de desnudos masculinos, y cosas bien interesantes, ¿no? Tengo un amigo que hace un teatro súper de avanzada de Querétaro, que no voy a decir nombres, y se presentó ahí, ¿no? Feliz de la vida, tuvo su público y todo. O sea, como ustedes pueden ver, no estamos clasificando ni a partir de los teatros, ni a partir de los actores, ni a partir de los productores, sino estamos clasificando a partir de la lógica general de reproducción de todo el circuito. Tenemos otra vez el Fernando Soler, con 3 obras, a Roldán Sandoval, que son el matrimonio, con 7 obras, un uso intensivo de su teatro, 7 obras distintas, aunque la principal, como vimos, es Llegaron las Brujas. El Centro Cultural del Foco, con 41 obras y 336 funciones, con un aforo de 81, chiquitito, ¿no? Un teatro precioso para trabajar, hay cosas interesantes. El Teatro Helénico, el gran, que ahora con estas últimas administraciones han tenido cosas muy comerciales ligadas directamente con Televisa, pero siguen manteniendo algunas propuestas más creativas. Con 13 funciones, también en ese esquema de la intensidad, perdón, con 13 obras, 332 funciones, con un aforo relativamente grande. El Teatro México,
aquí es donde está Mentiras, con una sola obra, 325 funciones. Otro del Centro Fábregas, con 4 obras, 311 funciones. El Foro La Gruta, que se parece mucho a este espacio, con 18 obras, 274 funciones, con un aforo de 80, y El Milagro, con 17 obras, 272 funciones, y que el aforo pues ha de ser según las sillas que ponen. Entonces aquí cabe destacar dos cosas. En primer lugar, en términos de funciones, porque eso es aquí el indicador, sí tenemos que empieza a haber una complejización, ¿no? Por supuesto que en términos de ingresos de taquilla, precios de boletos, que no está aquí, la cosa se vuelve muy diferente. Pero lo que aquí quería plantear es que hay como dos, al menos en estas que son las top, las más con mayor función, los teatros con mayores funciones, hay dos formas de producir, obviamente. Uno con muchas obras y otros con las obras concentradas. Muchas obras con pocas funciones o una obra con muchísimas funciones. ¿Cuál es la diferencia? La pertenencia al circuito. Así de sencillo. No puedes mantener un espacio teatral no tan comercial con una sola obra. Y viceversa. ¿Para qué metes muchas obras en un teatro comercial? Esa es una cosa. La otra cosa, bueno, esa es una obviedad. Nunca ves que los datos pues, simplemente respaldan cosas que uno ya está pensando. La otra cosa es que la diversidad tiene que ir forzosamente, o va forzosamente, de alguna manera, al circuito artístico. Cuando hay una fuerte movilidad de obras, siempre está de alguna manera presente el circuito artístico. Y los que son meramente artísticos, forzosamente necesitan esa movilidad de las obras. ¿Traigo algo más? No, ya no traigo nada más. Bueno, eso es el término general de ese tratamiento. Tenemos mucha más información que está apenas saliendo. Pero que pensé que era buena para traerles aquí y convencernos de lo que estamos tratando de hacer, de que cada circuito tiene su productor, su tipo de productor, su tipo de actor y su tipo de público, ¿no? Algo muy obvio, pero que creo que permite entender en qué momentos del circuito y en qué circuitos hay problemas y cuellos de botella. Lo que habíamos estado investigando hasta ahora es el apoyo del teatro en el circuito artístico por parte de las instancias gubernamentales. De ahí sale la investigación anterior, que es un estudio a profundidad del FONCA, y nos encontramos también con algo muy obvio, pero era necesario demostrarlo con datos, que el problema del FONCA, como el principal promotor del circuito artístico en la Ciudad de México y de alguna manera en el país, está dado en un cuello de botella que hay en la generación de públicos. Igual o claro, tan sencillo como eso. Pero eso es para el circuito artístico. El circuito comercial tiene otros problemas. Y el circuito comunitario tiene otros problemas. Y el tipo de actor que tiene cada circuito es muy distinto y se acerca de una manera muy distinta. La pregunta es no tanto en qué circuito nos queremos asociar o integrar, sino cuál estamos, en cuál de alguna manera nos metimos, porque muchas veces esto es, como dice el gran filósofo de la televisión, sin querer queriendo, ¿no?
¿En dónde estamos? Y por supuesto, ¿a cuál aspiramos? Eso. Gracias. ¿Hacemos preguntas? Pues sí, lo vimos a la... Yo tengo una pregunta. ¿El teatro escolar entraría dentro del comunitario o más bien eso no se tomó en cuenta? Se me olvidó decir eso. El escolar tampoco el escolar lo pateamos. También. Sí, pero está pendiente el escolar y el infantil, ese sí lo podemos hacer. Queremos dedicarle especialmente atención como algo separado. Se dificultaba mucho el escolar porque es muy importante, se mueve mucho, pero no se expone públicamente. Y necesitamos ahorita darle visibilidad, ¿no? Encontrar las formas de visibilidad. Y otra cosa, que por ejemplo, encuentro que hay ciertos grupos, como por ejemplo el carro de comedias de la UNAM, que me suena que puede ser una mezcla entre artístico y comunitario, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, no cobran nada y sí, por ejemplo, dentro de su elenco o de sus directores o demás hay mucha gente del CUT, mucha gente, digamos, como del gremio artístico, pero también las temáticas que tratan, donde se presentan, el público que tienen, muy familiar, muy de los universitarios. O sea, creo que también eso hay otra mezcla, ¿no? Entre comunitario y artístico. Nosotros los clasificamos como comunitario. Entraría en... Sí, porque acuérdense, no es la calidad, porque si nos diéramos con calidad la discusión sería por otro lado, sino es la posibilidad de que se reproduzca el circuito, el proceso productivo, ¿no? Es muy en este sentido. Y no lo estamos metiendo en el artístico, a pesar de que mucha gente que participa tiene una gran formación, etc. Incluso este amigo mío que trabaja, por tanto les he ejemplificado de las cárceles, es un escenógrafo muy reconocido, pero dice, y cuando está platicando dice, es que ahí empecé a hacer otras cosas. Pues sí, lo hice distinto, claro, es otro proceso, exactamente, y el público es distinto. Entonces, eso no quiere decir que uno no pueda estar en varios, pero ese cumple totalmente con un sentido comunitario. Ahí es donde les digo que a veces esos espacios son más bien comunitarios, ¿no? Por ejemplo, el carro de comedias, que tuvo unas presentaciones en la explanada del Centro Cultural Universitario, lo metimos en comunitario. El Centro Cultural Universitario. De ese carro de comedia estamos hablando, ¿no? Sí, que todavía siga. Sí, acaba de estar en la Vamos a Pasarlo así. Yo quería como preguntarte si es que cabe a término un par de cosas que me vienen a la mente respecto a lo que presentas. A mí me queda como muy claro que los criterios que tu equipo estableció para este estudio son como muy adecuados en vista de la... No es que lo califique, es una educación, en vista, digamos, de la producción o del tipo de producción o del tipo de producciones que se dan en México. Por eso creo que es, vamos, me parece sensato, me parece muy adecuado. Lo cual me lleva a reflexionar respecto quizás a una cierta rigidez respecto de cómo el creador ve los probables circuitos de legitimación y de producción de su propio trabajo. Vamos, por la experiencia que tengo tanto como espectador como creador o artista, si es que así me puedo llamar, claramente uno observa esto, pues observa claramente, digamos, esta variedad de los circuitos y en dónde le interesa a uno insertarse. Yo me preguntaría si en algún caso, digamos, durante el proceso de esta investigación, ustedes tomaron contacto quizás con experiencias que fueran difíciles de ubicar en ese sentido. En todo caso, porque eso me hablaría justamente como de esta categorización a veces tan rígida,
no hablo digo, de tu equipo, sino de quien produce y hace teatro. Y segundo, pensaba un poco en el caso reciente, que creo que lo he hablado mucho con cierta gente cercana, que tiene que ver con los criterios de ciertas instituciones, digamos, de aquello que tú y tu equipo han denominado como circuito artístico. Hablo, por ejemplo, particularmente de Teatro UNAM, ¿no? Que en esta administración claramente ha tenido una serie de gestos que para mí plantea una clara voluntad de diálogo, si es que lo puedo llamar así, con ese otro teatro, con ese circuito comercial. Esto es, producciones de obras, como tú ya mencionaste, digamos, legitimadas como teatral y literariamente búsqueda, no sé cómo llamarlo, con elencos y a veces con creativos, como se les llama, digamos, provenientes de estos circuitos de formación artística, pero siempre, casi siempre con una figura visible, que aparte es la que se reproduce en los aparatos de difusión, de alguien que está casi siempre claramente en los circuitos comerciales. O sea, Ana de la Reguera, López Tarso, has hablado de Bonilla como una excepción, pero que también está como, digamos, claramente también muchas veces en lo comercial, o en todo caso, pues es evidente que no se quiere reproducir la imagen de otro, sino de él, etcétera, etcétera. Yo de repente he escuchado al director de Teatro UNAM que menciona que eso es porque la UNAM, digamos, la dirección de Teatro UNAM está preocupada por atraer público, que lo que corresponde ahora es ya no experimentar sus palabras, sino ya, digamos, atraer público, crearlo, ¿no? Este asunto famoso de la creación de públicos. Yo en mi experiencia, yo pude colaborar hace poco en una obra de Kuhn, y pude estar ahí muchos meses, también he sido sentado. Tengo como la claridad y la certeza que la gente en ese circuito específico va al teatro siempre. La pieza en la cual yo pude colaborar, no estábamos nadie que fuera precisamente una figura llamativa comercialmente, ¿no? Eran chicos estudiantes, pues, ¿no? Nadie. No fue en este año, ¿verdad? No, fue recién, el año pasado. Digo, para ver si estás. No, ese no debe estar. Entonces me sorprende, pues, y no es, digamos, no quiero personalizar la crítica del director de Teatro UNAM actual, sino en general como eso, como un criterio, pues, que para mí, y es un asunto, un punto de vista personal, sí me habla como de un cierto extravío, pues, en relación, sin ser como purista, decir, no, es que hay gente que no puede estar aquí porque, como esto es un recinto sagrado, ¿verdad? No va por ahí, sino más bien justamente con cómo digamos, la institución y el funcionario está imaginando, pues, una relación y la probable creación de un circuito, pues, ¿no? Sí. Pienso, digo, y sin afán de comparar ni ser malinchista, realmente en otras realidades, pues, fuera del país, quizás esas categorías sean más móviles, pues, ¿no? Esos circuitos no están tan rígidos. A lo mejor un estudio como el de ustedes se enfrentaría a dificultades quizás más claras para establecer estos parámetros. Vamos, un poco va por ahí. Si ustedes realmente creen, como yo lo creo, que estos criterios son así digamos, de útiles para analizar una realidad teatral, que, insisto, para mí claramente a veces se rigidizan esas búsquedas, ¿no? Sí, no, estás tomando el punto nodal de toda esta cuestión metodológica. No me quise extender más en esta cuestión porque el teatro y quería yo llegar a los datos que siempre es bonito presentar. Pero sí ha habido una reflexión mucho más profunda de la que aquí pareciera ser. La cuestión era cómo nos explicamos las realidades, ¿no? La realidad escénica, la realidad creativa. Y la idea era, porque generalmente se habla de circuitos, que me parece que es una categoría válida, importante y útil, pensando en quién produce, en quién pone la lana, ¿no? Entonces se han establecido el circuito comercial, el público, el teatro público y el teatro underground, de vanguardia, como le queramos llamar, de la sociedad civil. Y nos parece que no da para explicarnos más.
Entonces, a lo que hemos recurrido, soy sociólogo por formación también, y recurrimos más bien a un concepto muy weberiano, de Max Weber, ¿no? Que es el concepto de intencionalidad. No intencionalidad entendida por los deseos de los individuos, ni por sus aspiraciones, ni por sus objetivos, sino precisamente por la manera en que la sociedad se produce y se reproduce. Entonces, la pregunta es, si una obra de teatro, por más personas de Televisa que tengan, es más, o Cascarra esté actuando ahí, ya para ponerla. Pero, ¿qué es lo que le permite a esa obra reproducirse y volverse a producir? Esa es la pregunta. ¿Es el bien económico? ¿Es la ganancia? ¿O es otra aspiración de otro tipo? ¿No? Ya sea que sea un teatro, para llamarse más frívolo, menos frívolo, más profundo. Como ven, aquí no se trata de que haya para nada la categorización y la valorización de algo positivo, de algo bueno y de la calidad. No entró aquí nunca esa palabra. Si yo me río todo es porque detesto a las mismas obras que ustedes detestan, pero estamos aquí, ¿no? Y hay toda esa carga subjetiva que no está, por supuesto, en el libro de la investigación. Pero de ninguna manera estamos diciendo que el artístico es malo y que el otro es bueno. El artístico hay cosas malísimas y el comercial hay cosas buenas. Es difícil encontrar algo bueno, la verdad, después de ver todo. También hechos necesitan tener buena factura, por eso hablamos del alto grado técnico. La factura tiene que ser muy buena, ¿no? Es muy difícil que una obra de éxito en teatro comercial tenga una mala factura. Lo único que tiene que tener la Biblia, ¿no? O sea, la factura es muy buena. ¿Que eso hace que sea una obra de calidad o no? Eso es secundario. Pero no estamos metiendo aquí ningún juicio de calidad, sino nada más de cómo se reproduce. Entonces la pregunta es como sencilla: si lo que se está haciendo en Teatro UNAM es abrir obras al público, ¿no? Pero si el objetivo es obtener una ganancia, y eso es lo que le va a permitir continuar, esté en el teatro comercial. Si lo que está haciendo es pretender establecer un valor artístico, está en el campo artístico. Ahora, que sea malo, pues es malo, ¿no? Pero eso es lo que define la capacidad de reproducción. Ahora, ¿quién determina cómo definimos los circuitos? La realidad empírica. Estos circuitos funcionan para el teatro actualmente en México, pero están dejando de funcionar que ahora se nos empiezan a dar estas realidades en el que ya esta clasificación no funciona. Pero el hecho de que ya no esté funcionando nos habla de que sí funcionaba. Estos casos son nuevos. Antes era prácticamente imposible que la UNAM dijera: vamos a meter gente aquí de Televisa. Es más, por eso un poco estamos escandalizados. Entonces vamos a tener que cambiar la idea de los circuitos. A lo mejor hay otra cuestión que los está haciendo que se reproduzca. También es un intento para hacerlo con todas las disciplinas. Por ejemplo, la danza no funciona. En la danza tendríamos que ver los circuitos, sí por su intencionalidad reproductiva, pero ahí sí las tendríamos que dividir por el tipo de danza también. Es muy distinto el público de folclórica que el tipo de... Aunque hay muchas similitudes, más de las que pensamos, pero sí hay diferencias. Entonces habría que ver. Los circuitos en las clases plásticas son distintos. Pero sin embargo, la apuesta es que estos tres a lo mejor nos sirven para todo eso, si le hacemos acomodos, y también en procesos internacionales, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un campo, el teatro es un campo muy nacional. Y hay otros circuitos, por ejemplo, de las artes plásticas, que a un cierto nivel es muy transversal e internacional, ¿no? Sobre todo el circuito artístico. No se puede entender los procesos de consagración en un país, por ejemplo, como el nuestro, un país periférico, si no entiende los procesos de consagración en el imperio, ¿no? El imperio de valores artísticos, ¿no? Que son los países de Europa y Estados Unidos. En cambio, en el teatro sí. Hay una mayor autonomía internacional, precisamente por sus propias condiciones. Las relaciones internacionales son muy bajas en el ámbito teatral mexicano. En cambio, las artes plásticas no. Nuestro principal artista plástico, que es Gabriel Orozco, primero fue reconocido internacionalmente y luego ya fue entendido aquí en los circuitos artísticos mexicanos. Mi prima, que es una gerente escultora,
Nunca he oído hablar nada de eso. Está inmiscuida totalmente en un circuito comercial. Ella hace sus caballos para vendérselos a fulano, mengano, ya sea en exposiciones. Es todo un circuito que hay ahí, ¿no? Bien comercial. Bien comercial. Y no tiene siquiera las aspiraciones de Sebastián de decir esto, digo aspiraciones, porque a lo mejor nomás se queda en eso, ¿no? Que sí está inmiscuido definitivamente en un circuito comercial, porque él, si no vende su obra, no le compran la que sigue, ¿no? Entonces sí tenemos una aspiración de que puede ser que funcione, pero lo que nos contrasta y lo que le puede quitar o dar rigidez es la realidad concreta, y por eso yo les decía que es empírico. Ahora, nomás para contestar algo que yo dije que me parece muy importante, no se trata de los deseos y aspiraciones de los individuos, porque si lo viéramos por ahí, bueno, pues todos queremos ser ricos, artistas y bien recibidos por nuestros seres queridos, ¿no? Como García Márquez, ¿no? Que dice que escribe para que lo quiera, va a recibir muchísima lana, se lo quiere, como en el teatro, como en el comitario, ¿no? Recibe lana como en el comercial y además es reconocido como el gran artista. Bueno, pues, o sea, ya es, todos quisiéramos eso, ¿no? Finalmente. O sea, no se trata de las aspiraciones individuales. Cuando hablamos de intencionalidad, estamos hablando del proceso de significación de la relación entre los diferentes sujetos, ¿no? Que sí tiene un elemento de psicológico, que es lo que aporta más bien representa la sociología, pero que finalmente está dado en términos de reciprocidad de la acción, como llama. En el momento que hay una acción en el que está presente intencionalmente el otro, entonces en ese momento es cuando se da el proceso de reproducción. Está pensado más bien por ahí, un poco más en términos simbólicos, ¿no? Porque finalmente todo es simbólico. El dinero pues, no es un elemento más que simbólico de las relaciones de producción. Entonces va pensado más bien por ahí, pero nos ha funcionado, en el sentido de que nos hemos podido explicar algunas cosas que antes con los otros criterios que usábamos, llegaba un momento en que nos hacíamos más bolas, digamos que aquí nos hacemos más bolas, pero con los otros nos hacíamos todavía más bolas. Entonces, no se trata de ser rígido en la definición, sino que la realidad nos vaya dando los elementos empíricos. No sé qué tanto tiempo, pero ¿crees que nos podrías ampliar un poco sobre el estudio de Foca? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Tenía Una pregunta, ¿hicieron sobre todo esto? Supongo que es difícil, pero la cantidad de público que sí fue a cada obra. No tenemos eso. Porque pensaba que sería muy interesante también ver, bueno, que más allá del aforo, qué cantidad de gente sí vio cada obra para también contrastar con los circuitos, ¿no? Por eso les digo que estábamos haciendo cálculos nada más de aforos, ¿no? De porcentajes de aforos. Ahí lo que está por hacerse, pero eso va a ser parte, eso sí va a ser trabajo personal, es 3 estudios de caso. Habrá en el 12 que hagamos eso, se van a hacer 3 estudios de caso, ya utilizando una metodología más cualitativa, en ver cómo funciona y cómo produce ya por dentro. Y será una obra de Ocesa, definitivamente. Yo creo que vamos a usar una obra del milagro, ¿no? Para ver, porque tiene esta forma que no es puramente gubernamental, pero que recibe muchos subsidios, o relativamente algunos subsidios. Y será probablemente alguien trabajando en reclusorios. Entonces, a través de eso, de este pretexto, porque es un pretexto, pero no le deben decir a Federico, no se les confían, es a ver si me entero más de sus taquillas, ¿no? Que es en esa lógica. Porque esas informaciones dentro de la iniciativa privada es información confidencial de cualquier sociedad anónima, ¿no? Suelta. Y me lo digo así, esta no lo voy a soltar. ¿Cuántos entraron, cuántos no? Yo solo te voy a decir, me dijo, que el teatro no nos deja. Lo que nos deja son los grandes conciertos y Ticketmaster. Me dijo, nosotros somos vendedores de boletos. Eso nos dedicamos a vender boletos. Y me dijo, hay 3 tipos de obras. Las obras que me gustan y no funcionan, esas no las ponemos. Las obras que me gustan y sí funcionan, las ponemos. Y las obras que no me gustan y sí funcionan, las ponemos. Las primeras las pongo con gusto, las segundas las pongo sin gusto. Pero, ¿no? Entonces eso ya te habla de una mentalidad.
Enrique Singer no va a pensar así. Pero no llegará a ese punto. Por eso, a lo mejor lo que estamos viendo ahí es un nuevo circuito, que la intencionalidad es otra, que no ha estado presente mucho en México, que es una especie de intencionalidad por sostener un sistema político. Eso es muy interesante en el teatro, que en otras disciplinas es clarísimo, sobre todo en algunos momentos históricos. Y en el teatro recientemente no ha estado presente. La conformación de una aceptación, aunque sea tácita, explícita o implícita, de la situación política está más bien dada por los financiamientos. Por eso es tan importante el FONCA, desde mi punto de vista. No está tanto en el circuito en sí, sino el financiamiento al creador. ¿Le entran los circuitos o no? Es muy interesante porque, si bien el principal elemento para tener circuitos es el gobierno, y que sí interviene en el gobierno, no es el elemento central para la construcción de un determinado estatus de aceptación. Para decirlo más claro, sueltan la lana, pero no les importa si el circuito sigue funcionando o no. Es una de las cosas que yo digo, por eso no funciona. Y si sueltan la lana, no está pensado de otra manera. Y eso, si quieren brevemente, se los digo, lleva a lo que estudiamos en el FONCA. Les voy a dar unos datos fuertes. Los datos fuertes no en el sentido de duros, ni tantos principales. En el caso de Gato acaba de salir un resumen de eso, que ustedes conocen, y les voy a dar esos datos. Aunque esta es una investigación muy amplia, que es este libro que está aquí, que en algunos casos es un rollo más bien teórico. Pero estos datos son muy buenos, porque están así como muy condensados para la disciplina teatral. Y me parece que establecen con mucha claridad qué está sucediendo. El planteamiento es que, permítanme encontrarlo para ver si lo puedo. La idea es que el FONCA fundamentalmente lo que he estado haciendo es un doble proceso. Por un lado le da muchos estímulos a unos pocos, le da muchos estímulos a unos pocos, y por otro lado le da pocos estímulos a muchos. Y entonces eso genera una doble legitimidad. Aquellos pocos que les da muchos estímulos son los líderes del campo. Y esto sucede en todas las disciplinas. Este estudio lo hicimos para danza, para teatro, para 7 disciplinas básicas: danza, teatro, artes plásticas, literatura, música, arquitectura y artes visuales, otra, danza. Bueno, son 7. Entonces lo que hace el FONCA es que da muchos estímulos a unas pocas personas y pocos estímulos a muchos. A tal grado que todo se cobra una muy fuerte legitimidad. Además, políticamente se genera en un momento determinado en que, después del fraude sandinista del 88, había una sociedad muy inconforme, y una demanda que venía desde los grupos de poder más fuertes de los creadores, que era fundamentalmente el grupo de Octavio Paz, que ya viene demandando un FONCA desde los años 70, puede presionar de tal manera a Salinas de Gortari que Salinas de Gortari necesita su FONCA. Pero como dice Víctor Flores Olea, que fue el primer presidente del CONACULTA, que fue el creador del CONACULTA, que fue el creador del FONCA, dice ahora que él está en un plan muy crítico del PRI, ¿no? Que Salinas de Gortari quería manejar una cara de izquierda por el lado de la cultura para equilibrar todo lo que por la derecha en términos económicos iba a ser. Entonces fue una estrategia de Estado. Yo estoy convencido de eso. Y entonces fue la creación de un FONCA que permitiera dos cosas. Uno, mantener a estos creadores más reconocidos, que estaban siendo un problema en su momento, ¿no? Por la pérdida de legitimidad después de las elecciones del 88. Ustedes son muy jóvenes para acordarse siquiera de eso, para saberlo. Pero sí era un problema fuerte de legitimidad.
Entonces, a los líderes de todas las ramas se les dieron buenas becas, incluso algunos vitalicios. Es más, se les dejó que ellos decidieran si se los daban o no se los daban. Es una de las cosas que yo he comprobado caso por caso. De cómo algunos deciden que sí les toca ser miembros del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y que ellos decidieran quiénes van a ser los siguientes en recibirlo. Así está estructurado el FONCA. Por un lado a los líderes y por otro lado recursos pequeños a una gran cantidad. De tal manera que te mantienen expectativa. Todos los que hemos hecho teatro y arte nos ha tocado directamente participar en alguna producción o nos ha tocado directamente algún beneficio. Y ya nos tocó el primero. Y nos decimos que nos tocó el segundo. O si no nos ha tocado el primero, decimos nos tiene que tocar. Entonces está muy bien pensado como estrategia. Como estrategia, otra vez, de reproducción de nuestra arte. Entonces, no les voy a leer estos datos. Fíjense, las personas con un... ha habido en total para todas las... Estoy hablando de su creación del FONCA, que es en marzo de 1989. Fíjense, a 3 meses de que tomó posesión Salinas de Gortari. Porque acuérdense que Salinas de Gortari toma posesión el 1 de diciembre de 1988. Y Conaculta lo crea el 7 de diciembre, 6 días después. O sea, desde que es julio de las elecciones a que, siendo presidente electo, a que toma posesión, se mueve intensamente para conformar el FONCA y el Conaculta. Y se mueve intensamente con todos los intelectuales y creadores. De tal manera que uno de sus primeros actos de gobierno es crear el Conaculta. Y ahí mismo anuncia el FONCA, que se constituye el 1 de marzo de 1989, o sea, 4 meses después. Y el principal orador en la instalación del Conaculta, en diciembre, es Octavio Paz, porque es uno de los principales ideólogos de la construcción del Conaculta, que después se pelea con Flores Soler y todo eso es otra cosa. Además lo corre. Ustedes son muy jóvenes para saber, ¿no? Pero no lo corre con una patada horrible. O sea, un escándalo. O sea, Paz va directamente con el presidente de la República a decirle por la Soler, por el famoso coloquio de primavera. Son muy jóvenes para saberlo, pero fue un verdadero escándalo en su momento, y el que estaba atrás de toda esa grilla era el Rafael Tobar y Teresa, que finalmente fue el que nombraron, que era muy cercano de José Córdoba, que ahora anda reviviendo con Peña Nieto, ¿no? Es uno de sus asesores principales. Entonces, digo todo esto porque me parece que mucho en la creación de este sistema de incentivos y becas tuvo que ver la coyuntura política a nivel nacional. Entonces, nomás dejen darles ese dato. En total se han dado hasta de 1989 a 2008, que es hasta el periodo hasta donde llegamos, se dieron un poquito más de 1000 estímulos, tengo el dato aquí, un poquito más, 1067 estímulos para todos los programas que tienen que ver con teatro, sin incluir a los actores. No metimos a los actores, porque los actores sabemos que son de teatro, de cine, etcétera, se nos complicaba mucho. También nos pateamos a los actores, con mucho respeto. Pero de esos 1067 estímulos para el teatro, que es 6 o 7 veces menor, por ejemplo, que el de artes plásticas, y 8 veces menor que el de literatura, se le dieron a 648 personas. O sea, quiere decir que algunos repitieron, que algunos han repetido, ¿no? Personas con un estímulo son 459. Que han recibido un solo estímulo, 459. Personas con 2 o 3 estímulos son 139. Personas con 4 estímulos o más son 50. O sea, hay 50 que reciben más de 4 estímulos. Pero acuérdense que los estímulos son muy variables. Las bequitas de jóvenes creadores son bequitas chiquitas, ¿no? Ya hay otros estímulos de 1 millón, de 2 millones, que son teatros para la comunidad, etc. Entonces lo que hicimos es que aquí hay como una desproporción, pero cuando lo hicimos en términos económicos, cuando nos metimos a ver la lana, fíjense cómo cambia la cosa. 64 beneficiarios, o sea, el 10% de beneficiarios, en términos económicos se llevan el 54% de la lana.
O sea, hay un 10% que se llevan el 54% de la lana. Entonces, se comprueba lo que les decía hace rato. Hay unos pocos que reciben mucho, ya no en número de estímulos, sino en la lana constante y sonante. Luego, 132 beneficiarios, que son el 20%, se llevan el 27%. ¿No? Eso nos hace que el otro 70%, o sea, nosotros, que somos 452 beneficiarios, solamente se han llevado el 19% de los recursos. Y para ir más, fíjense cómo el nivel de concentración se va haciendo cada vez mayor. Analizamos a ese 10%, al 10%, que se lleva, como dijimos, más de la mitad, o sea, llevaba más de la mitad. Y lo dividimos en un 2% más alto, en un 3% y en un 5%. El 2% más alto, o sea, 13 personas, sí, ponemos de las 600, se han llevado el 20% de estímulos. O sea, una quinta parte de todos los estímulos, un peso de cada 5 se han ido a 13 personas. ¿No? El 3%, que son 19, se han llevado el 16% de los estímulos. Y el 5%, que son 32 personas, se han llevado el 18%. Entonces, no solamente se concentra en este 10%, sino también se concentra además en un 2%, que son 13 superbeneficiarios, de los cuales no voy a decir nombres. ¿No hay nombre? Pero, no voy a decir nombres, pero aquí hay varios presentes. No, los nombres son los que sabemos que son, no por el de Talira, por supuesto. Por estar tan enojado con estas cosas, ¿no? Según dicen, digo, no leí el libro, pero hay quien dice que en esos estudios que haces están incluidos en el volumen, hay nombres muy sorprendentes. Gente que quizás uno no pensaría. No puse nombres, ¿eh? ¿No? No. Sí. Hay nombres de número de estímulos, Ya. pero no puse los números de dinero. Quise evitar una cosa muy importante. Mi tesis central es que el problema no son las personas, sino cómo se diseñó el sistema. Sí, sí, sí. O sea, que lo que se puede llamar la ingeniería institucional, que es la que está hecho para que se haga la concentración. Y no quería desviar la atención hacia eso, no por otra cosa, porque de ninguna manera tengo ningún problema por decir nombres. Ahorita no me acuerdo muy bien, pero entre ellos está la vida. No solamente eso, fuera del rango de estudio de este libro, en 2009, el FONCA creó unidireccionalmente, verticalmente, sin consultar formalmente a nadie, la Compañía Nacional de Teatro y se la dio de tarea. Soltándole 50 millones de pesos, que es el presupuesto actual, que es más de lo que tiene toda la Coordinación Nacional de Teatro, que tiene 45. Entonces, los datos ahí están claros, ¿no? Por eso este artículo acaba diciendo eso precisamente, hacia acá. Entonces no es un problema de nombres, es un problema de ingeniería institucional, según yo, que fue creado en un momento y el FONCA funciona para eso. Además, una cosa que compruebo en el libro haciendo un análisis de redes, ustedes no me alcanzarán a ver aquí ahorita, pero hago análisis de los beneficiarios, ¿no? La red de Mendoza, la red de Caballito, etc. Una de las cosas que es claro es que los mismos seleccionados que reciben más estímulos son los que seleccionan también quién lo van a recibir. Es que es un poco Son seleccionados, seleccionadores. Seleccionados que seleccionan a los seleccionados porque ellos son seleccionadores, como diría Borges. ¿Y cómo se llama el libro? El libro se llama Poder y Creación Artística en México, un análisis del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Dónde se puede conseguir? Está en el Fondo de Cultura Económica, ahorita pregunté aquí que no les ha llegado, está en Educal, está en Gandhi, ya debe de estar. Y es de la Universidad Autónoma Metropolitana de San Luis. No traigo más ejemplares, pero... ¿Cómo se llama otra vez? Se llama Poder y Creación Artística en México, un análisis del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Por cierto, ahora el gobierno del Distrito Federal anda hablando de hacer un mini FONCA, porque ya no queda en FONCA en el DF. ¿Van a hacer un fondo de...? La otra vez están ahorita haciendo cambios, no sé si saben que en este momento está tomando posesión Inés Cerratos como secretaria. Nina, sí, como secretaria, Nina Cerratos. Dios nos guarde. Bueno, Dios guarde. Muchas gracias, Tomás. Hay unas preguntas. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.
basados